Nosotros sí somos vulgares, a lo mejor, o funcionamos de una forma vulgar, porque nos han dicho ya por qué senda tirar y tiramos por ahí. No, la naturaleza no es así. La naturaleza nos da siempre, en toda época y en todas las circunstancias y lugares, aquello que necesitamos, porque es la gran madre. Lo que pasa es que parece que ahí alguien que nos esté escuchando dirá, pero Juan, estás hablando de como si fuera inteligencia vegetal, sí, ¿no? Sí, pero es que son inteligentes. Es que ¿Piensas que tienen inteligencia? Oh, claro que no son. Y he podido comprobar que una forma de comunicarse es la de la ruda y otra muy diferente de la salvia, y que sus ondas, que se pueden reflejar en una pantalla de ordenador, se ven diferentes. ¿Qué ha pasado? Pensar que las plantas son inanimadas es la mayor aberración y el mayor absurdo que uno puede creer. Pero el término psicoactivo no implica necesariamente una apertura de conciencia, que esas serían las plantas maestras. ¿De qué hablamos cuando hablamos de plantas sagradas o plantas maestras? Porque enseñan. Porque como los maestros manifiestan y muestran al ser humano caminos para él desconocidos. Pues esto es ayahuasca, es la abuela que te aconseja. El cannabis es peligroso porque se ha sometido a una serie de procesos transgénicos, de procesos de mutaciones y de hibridaciones para conseguir que tenga una gran cantidad de THC, por tanto que la experiencia sea enorme. Y todo esto siempre es lo mismo. Dinero, dinero, dinero. ¿Qué piensas del CBD? Porque ahora, se ha comercializado que parece esto... Una patraña. La mujer medicina ya sabía que esos hongos eran especiales. Lo primero, cambia la percepción de lo que te rodea. Generalmente, si se toma en la naturaleza, sientes cómo las plantas se comunican. Ves cómo se mueven. Tienes una percepción de los colores y de todo extraordinaria. Yo creo que el hongo es el eslabón perdido. Con eso te digo, creo que lo más importante que se puede decir del hongo. Yo he vivido experiencias con los indios lakotas de peyote. Lo que buscan con el peyote es el arte del guerrero. Entonces te hacen ser un guerrero. Claro, pequeñín, ciudadano de Madrid, plantearle que tiene que ser un guerrero indígena lakota. Yo me sentí muy mal, porque todo estaba prohibido. Esto estaba integrado en el conocimiento tanto de la farmacopea como de los estudios de medicina. Eso ha desaparecido. Desde ese momento estamos en manos de la química de laboratorio. Lo de más valor que tiene la enseñanza y el conocimiento de las plantas es efectivamente que es un camino hacia la libertad, claramente. ¿Por qué? Porque eso nos hace independientes de fármacos, independientes de que decidan por nosotros, independientes de que estemos en manos de los demás para encontrar nuestra salud y nuestro bienestar. Bienvenido a un nuevo episodio de Pastilla Azul, Pastilla Roja. Hoy tenemos con nosotros a Juan González Simonó, o más conocido como Juan Plantas. Por supuesto, él es experto en plantas, es etnobotánico, es naturista, es psicólogo, es pedagogo. Creo que no me dejo nada, Juan. Y qué más da, además. Si te dejas algo no tiene importancia. Buenos días, Anaís. Dime. La primera pregunta que te quería hacer es que yo he visto en tus charlas, y porque sé que en tu asociación Sábila, que está en Madrid, allí pues promovéis un poquito el conocimiento y el uso de las plantas medicinales. Y te he oído en tus charlas decir que lo que buscas un poco con estas charlas y estos talleres es ofrecer libertad a las personas. Y me gustaría que nos explicaras un poco a qué te refieres con esto y por qué crees que es tan importante para las personas tener este conocimiento sobre plantas medicinales. Pues sí, claro. Quizá lo más emocionante o lo más interesante, lo de más valor que tiene la enseñanza y el conocimiento de las plantas es efectivamente que es un camino hacia la libertad, claramente, y creo que es lo más fundamental. ¿Por qué? Porque eso nos hace independientes de fármacos, independientes de que decidan por nosotros, independientes de que estemos en manos de los demás para encontrar nuestra salud y nuestro bienestar. Por tanto, sí, es un camino hacia la libertad. ¿Por qué? Porque cuando salgo al campo y veo a esas criaturas y las conozco, si sé sus nombres, si sé sus propiedades, sus virtudes, si sé cómo funcionan, no necesito recurrir a nadie. Yo ya lo sé. Este es un principio fundamental. En las sociedades primitivas, había una mujer, generalmente, sobre todo en el ámbito de la salud, que era la mujer medicina, que era la que llevaba los asuntos del clan. Pero eso no quitaba para que muchas otras personas, algunas acólitas, algunas discípulas que aprendían, y en general la gente tenía más o menos nociones
de lo que había en su entorno siempre. Por tanto, bueno, y muy recientemente, no hace falta irse al mundo primitivo, cuando viajaba al principio, cuando empecé a aprender, mis mayores fuentes eran los ancianos, los mayores, me gusta más decir, en los pueblos. Yo iba por los pueblos y le preguntaba a ellos, oiga, ¿usted conoce tal planta? ¿Me puede decir dónde puedo conseguirla? Y más o menos casi todos sabían. Y unos me decían, ah, pues esa no, pero mi abuela o mi madre nos daba tal cosa por la mañana o nos daba tal cosa. Quiero decir, tal planta. Es decir, había un conocimiento mínimo popular y luego un poco más especializado en determinadas personas. Y eso da libertad. Claro. Sobre todo eso impide que estemos en manos de gente a lo mejor que no les importamos demasiado, que les da igual lo que nos pase en realidad, porque así se va produciendo en estos tiempos todo el ejercicio de la salud. Yo lo siento infinitamente, he trabajado 20 años para el sistema de salud, algo más de 20 años, y el sistema ha cambiado mucho para mal, y lo lamento en el alma porque al margen de que yo sepa o no sepa o haga o deje de hacer, creo que no es bueno para mis prójimos, para los que están cerca de mí, ni los que no están tan cerca, vamos, para nadie. Pero es así, ahora se han convertido, pues creo, en unos profesionales que simplemente no profesan, simplemente hacen. Y tratan de ahorrarse mucho tiempo y mucha dedicación y mucha empatía en el trato con los demás. Por eso hablo de libertad, sí, claro. Es claro. Además, bueno, aparte de esa libertad que tú hablas, también nos permite también como conocer un poco más nuestro cuerpo, ¿no? Porque para saber qué tenemos que curar o qué tenemos que sanar, tenemos primero que aprender a observar las señales que nos envía el cuerpo. Tenemos que saber lo que tenemos, sí, claro, porque si no nos desorientamos. Claro. Cierto. Antes, solamente por terminar ese capítulo de la libertad, llevo aproximadamente 37 años sin visitar al médico. Mi médico de cabecera no me conoce. Es verdad que he tenido siempre algún médico cercano. En la asociación hay una mujer, la doctora Velarde, con la cual hemos pasado consultas durante años. Y bueno, si tengo alguna cosa, pues le pido consejo o hablamos simplemente y entonces le cuento y me dice, pues mira, creo que esto va por ahí. Y esto es por tu confianza en las plantas, realmente, ¿no? Totalmente. ¿Y por qué tienes esa confianza tan ciega en las plantas, Juan? Porque, o sea, ¿cómo has experimentado tú en tu propio cuerpo la sanación a través de ellas o con su ayuda? Tengo esa confianza porque ellas me lo han dicho. Primero, tengo confianza en lo que he ido aprendiendo. Tengo confianza en la naturaleza y sobre todo en el sentido común, en mi sentido común. Y en el fondo es lo que imploro casi, o pido siempre a la gente, funciona con sentido común. La humanidad, que lleva unos cuantos, decenas, centenas de miles de años existiendo, hasta ahora se ha cuidado siempre con las plantas. Hasta ahora se ha curado siempre con las plantas. En accidentes, en cualquier otro tipo de situación, en situaciones internas. Es posible que no sea perfecto, es posible que fuese necesario perfeccionarlo, adquirir mayores conocimientos, ver efectivamente, integrar no solamente las plantas, sino los procedimientos de diagnósticos antiguos, como la fisionomía, que es simplemente expresión de la cara, formas del cuerpo, color de la piel. Todo eso eran indicios para que un buen médico en su momento pudiese detectar determinadas enfermedades. Sí, se puede mejorar, claro que se puede mejorar. El problema es que hemos ido a peor. Desde 1958 se suprimieron las enseñanzas más o menos. Por esos años, en la carrera de medicina, cualquier tipo de enseñanza de medicina no convencional, no establecida, no química, sería el término. ¿Y por qué fue esto? Pues un tal Rockefeller, que te sonará el apellido, decidió, entonces era ya un multimillonario del petróleo, había comprado un par de laboratorios y decidió que las cosas iban por ahí y que el auténtico negocio estaba en los laboratorios. Y entonces se encargó a un hombre que era familiar de uno de sus trabajadores, no sé si muy o no próximo, y que no tenía ninguna habilitación para hacerlo,
No tenía título de ningún tipo, ni de biología, ni de medicina, ni de farmacología, nada. Encargó que hiciese un estudio sobre cómo se estaban practicando las enseñanzas de medicina en Estados Unidos. Como consecuencia del estudio, entre comillas, que hizo este hombre, en los años siguientes empezaron a descender las enseñanzas dentro de la carrera de toda terapia que hoy se llama alternativa, que estaban integradas, y aquí en España, vamos, no en Estados Unidos. Obviamente que lo que pasa en Estados Unidos se transmite a Europa de forma inmediata. Y entonces en pocos años aquí desaparecieron todo ese tipo de enseñanzas. Me consta, porque he trabajado con médicos, he estado en un centro ginecológico trabajando como psicólogo, que se estudiaban plantas en la carrera de medicina y las propiedades y las virtudes de las plantas y cómo aplicarlas. Sí, antiguamente también las farmacias también eran Claro, de plantas, ¿no? y las farmacias eran farmacias, Claro. es decir, tenían su rebotica, hacían los estudios, hacían las preparaciones. Exacto. De allí se pasó a que fuesen los médicos los que hiciesen la prescripción de lo que tenían que preparar, y todavía yo eso lo he vivido. Por tanto, esto estaba integrado en el conocimiento tanto de la farmacopea como de la medicina, de los estudios de medicina. Eso ha desaparecido, desapareció, ya digo, hace muchos años. Y desde ese momento estamos en manos de la química de laboratorio. Claro. Y el sentido común me dice, bueno, puede ser que tenga algo de valor, puede ser que cure, puede ser, pero vamos a enterarnos. Porque la ventaja es que como he trabajado en el sistema durante eso, casi 22 años, pues vas viendo cosas. No me gusta, pero de vez en cuando, y sobre todo cuando me lo traen los pacientes o a alguno de mis hijos me ha traído, mira papá, me han mandado esto. Y me leo los prospectos y me causa escándalo. Porque el prospecto de la mayor parte de los químicos, de los fármacos que se recomiendan, va contra la medicina. Porque una de las partes de la deontología médica es siempre más el bien que el mal. Siempre que sea posible, tenemos que hacer mucho más bien que mal se pueda producir como reacción. Y yo me pongo a estudiar los prospectos, no a estudiarlos, a leerlos, entonces contraindicaciones, hasta 15, 20 contraindicaciones, efectos secundarios, incompatibilidades. Digo, ¿esto qué es? Claro, por eso también hablabas de la libertad, de, bueno, primero saber lo que te estás tomando también, ¿no? Sí. Y yo creo que también hay una parte que te quería preguntar, si nosotros, los seres humanos, tenemos como un instinto hacia las plantas y hacia la medicina, hacia la fitoterapia, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora que estamos con trufa, los perros, que es un animal que tenemos muy próximo a nosotros, ellos saben a veces cuando tienen que drenar, ¿no? O sea, efectivamente, entonces, tomen la los plantilla, brotes de exacto. la hierba y comen. Exacto. ¿Tú piensas que los seres humanos también tenemos este instinto y que seguramente, bueno, pues lo hemos perdido a través de la desconexión con la naturaleza? Tenemos más que instinto, tenemos el conocimiento integrado en nuestro ser. El conocimiento, no el instinto. Si se le quiere llamar instinto, me da igual, pero es el conocimiento, es decir, porque está en nuestro ADN. Todo lo que es la vida está en nuestro ADN. Eso está claro. El hecho de que solo hayan querido, porque dicen que es lo único importante, de una cadena que a lo mejor tiene 1 kilómetro de largo, o cientos de metros, y han estudiado 20 centímetros, es que dicen que eso es lo único importante, que lo demás no vale para nada. Pura comodidad, puro egoísmo. Bien, eso no importa. La cuestión es, nosotros lo tenemos, solo tenemos que abrir las ventanas. Eso no es instinto, es simplemente, ¡pum!, dejarnos. O sea, bueno, también a través de las generaciones, ¿no? y del ensayo-error también se ha ido aprendiendo. Sí, pero no hubiese sido suficiente. Ya. Si hubiésemos tenido que aprender por ensayo-error, no existiríamos. No existiríamos. O estaríamos en un límite pequeñísimo de las cosas. Porque, claro, el arriesgarnos, me voy a probar esto, resulta que es cicuta, se parece mucho al perifollo, se parece a la zanahoria silvestre. Entonces, eso me llevaría a la muerte, entonces no creo. En algunas ocasiones ha servido, no digo que no, pero ese no ha sido el procedimiento de conocimiento. Va más allá. Se le puede llamar percepción, intuición, percepción extrasensorial, intuición, instinto, o simplemente algo que está naturalmente integrado en nosotros y que solo
cuando llaman a esa puertecita, pues de pronto se abre. Claro. O nosotros tenemos interés por abrir las ventanas. Claro, porque yo no sabía nada de plantas, yo no tengo antecedentes ninguno, ni de biología, ni de... ¿Y el interés por qué te vino? Por un maestro. Ajá. Y yo en mi época jovencito, muy jovencito, así como a los 20, 21 años, leí unos libros fundamentales que son las enseñanzas de Don Juan de Carlos Castaneda. Y descubrí un mundo que me parecía apasionante, totalmente, es decir, algo innovador y algo que iba más allá. Y tenía que ver con las plantas. Es verdad que el objetivo del trabajo de Carlos en sus contactos con Don Juan, el brujo Juan Matús, de los Yaquis de México, pues tenía un propósito diferente. Él quería estudiar las virtudes del peyote, por tanto, de las plantas sagradas que se llaman o que se han llamado. Pero descubrí una dimensión más allá de... La planta no solamente era utilizada ritualmente, ceremonialmente y a veces casi vulgarmente en México, sino que tenía unas dimensiones de expansión de la conciencia que, como estaba ya a punto de terminar psicología, me parecía que eran más que interesantes. Claro, y por ahí empezaste. Y entonces dije, pues, no, pero empecé realmente, o sea, ese fue el primer camino. Terminar la facultad, disponía de un mes y pico de vacaciones en mi trabajo, porque hice la carrera trabajando, compaginando trabajo y trabajando ya para el sistema de salud que entonces se llamaba INP, Instituto Nacional de Previsión. Bueno, ya estamos hablando de tiempo atrás. Y pues decidí, junto con un amigo que había estado estudiando y terminaba también pedagogía, irnos a buscar las plantas de poder de Don Juan. Así por las buenas, sin más, nos lanzamos a la aventura y para ponerlo fácil, que fuese eficaz, tenía que ser duro, pues nos fuimos al Pirineo. Y pasamos 30 días pateando el Pirineo de arriba abajo, de un lado a otro, buscando una de las plantas importantes de poder de Don Juan, con la gran enseñanza y la gran sorpresa de que no apareció. Pero en el camino... Por eso digo que, si es que nos lo dicen, están ahí, de pronto nos llaman la atención, por alguna razón. Encontrando otras fuimos cosas. Encontrando la digital, fuimos encontrando esta, y llevábamos nuestra guía de campo. Un acierto, claro. Ah, pues esta es la que cura el corazón y esta se utiliza para esto, esto y esto y esto, según la guía, y así una y otra, y a cual más bella, por otra parte. Nos llamaba la atención por su belleza. No solamente, yo había sido montañero y apreciaba la naturaleza y la respetaba, pero no empecé a comprender la naturaleza en toda su dimensión hasta que no empecé esos caminos. Bien, no apareció. 30 días de patearnos, íbamos con nuestras novias respectivas en aquel momento, y ya se hartaron y dijeron, oye, vale, ya... No paramos, venga a caminar vosotros, nosotros un poco más cómodas, pero no siempre nos acompañaban. Vámonos a descansar, tenemos unos días todavía antes de reincorporarnos al trabajo, así que vámonos a descansar. Y acordamos que sí, que nos íbamos, y nos vamos a Playa de Haro, desde el Pirineo, a la playa, bueno, 3 días al sol, bañándonos, todo muy bien, más bucólico y pastoril que otra cosa, y efectivamente... Un día fuimos por la carretera a comprar provisiones al pueblecito más cercano y a la vuelta digo, ¡jo, qué tabarra ir por la carretera todo el rato! Venimos del Pirineo, hemos estado en plena naturaleza. Vámonos campo a través, hombre, vayamos caminando por el campo. Por eso digo, hay cosas que te llevan. Y al dar la vuelta al camping donde estábamos alojados, habíamos ido por detrás, campo a través, y al dar la vuelta en la esquina, ya para dirigirnos casi a la entrada, orilla de un riachuelo seco, arena, según íbamos caminando, me da un grito Suso, me dice, Juan, ¿qué pasa? ¿Le ha pasado algo? ¿Le ha picado una serpiente? ¿Qué ha pasado? Me alteró así un poco. Ven. Avanzo, me adelanto, 7 plantas extraordinarias, hermosísimas. Pocas veces he visto después esa belleza de planta. Allí estaban las 7.
O sea, nos hemos pasado 30 días buscándolas y no han aparecido. Y ahora... Esto es una cosa que me parece curiosísima y, bueno, también como muy bonita, que a veces parece como que las plantas saben dónde tienen que aparecer y en qué momento, en qué época del año, etcétera, ¿no? Por ejemplo, bueno, estoy pensando, por ejemplo, en el tomillo, ¿no? Que es una planta que resiste bien el invierno. Sí, es perenne en principio. Eso, es perenne y entonces, bueno, pues sabemos que es muy buena para todo lo que tenga que ver con el sistema respiratorio y ella se mantiene ahí durante el invierno, que es precisamente cuando hay problemas respiratorios, ¿no? Sí. O bueno, te contaba que antes que soy gallega y yo me crié en una casa que está cerquita del bosque y cuando era pequeña pues jugaba mucho en el bosque. Entonces, bueno, allí hay muchas ortigas y bueno, pues nos picaban bastante porque estábamos por el bosque y nos picaban. Y recuerdo que los mayores nos decían, poneros hojitas de menta. De menta. Exacto, o mentastro, sí. Eso es. O y de llantén. Que os la restreguéis. Y qué curioso que siempre estaba la una al lado de la otra. Eso Siempre. me parecía curiosísimo, ¿no? Totalmente. No es curioso, es sabiduría y es generosidad de la naturaleza. El pensar que esto es una cosa que pues ha salido allí y ahí está, es como una necedad, porque es extrapolar a nuestra vida, a lo que nosotros somos, algo que es totalmente diferente. Nosotros sí somos vulgares, a lo mejor, o funcionamos de una forma vulgar, porque nos han dicho ya por qué senda tirar y tiramos por ahí. No, la naturaleza no es así. La naturaleza nos da siempre, en toda época y en todas las circunstancias y lugares, aquello que necesitamos. Porque es la gran madre. Es pura conciencia, es puro sentido común. Por eso digo, y es pura sabiduría. Efectivamente, las plantas de ahora. Mañana daré un taller para la asociación de las plantas de primavera. Entonces, empiezo explicando aquello que nos da la naturaleza ahora es lo que necesitamos ahora. ¿Qué pasa ahora? El hígado empieza a crecer. El hígado, que ha venido de un ciclo bajísimo del solsticio de invierno y estaba en su nivel más bajo de drenaje y de metabolismo, ha empezado a crecer y en primavera está en un punto de equilibrio, pero todavía bajo. Y tiene que prepararse para lo que viene cuando llega al punto máximo de crecimiento, que es lo que nos da plantas hepáticas sobre todo. Pero también que supone el invierno, que ha supuesto para el ser humano el vivir recluido, el tener que pasar por la experiencia de vivir hacia el interior, de bajar a la oscuridad, de alejarse de la luz, incluso si lo ponemos en un plano más simbólico y sagrado espiritual, de llegar a la experiencia de la muerte para el renacimiento. Porque eso es el nacimiento de Navidad, eso es el solsticio, es el renacer, para que lo entendamos, al nuevo ser. Bueno, pues eso supone que durante ese tiempo somos más propensos a tener determinadas congestiones o déficit en el riñón. Especialmente el hígado, como no está funcionando, pues no es que se vea muy perjudicado, es simplemente que no tiene casi trabajo si lo tratamos normal, conforme a los alimentos que corresponden en ese tiempo. Y a continuación les digo, fijaos en las plantas, vamos a salir. Hacemos siempre una salida etnobotánica para reconocimiento, donde les voy explicando los nombres de las plantas, un poco que se fijen en la morfología y la taxonomía. Y les digo, a ver, mirad alrededor, ¿cuántas plantas de flor amarilla? Casi todas. El amarillo es el color del hígado. El amarillo es el color, por otra parte, relacionado con el sol y el sol con el hígado totalmente. Nos está diciendo la naturaleza, fijaos en esto, estas flores son las que os van a preparar para lo que ha de venir. Claro. Lo que pasa es que parece que ahí alguien que nos esté escuchando dirá, pero Juan, estás hablando de como si fuera inteligencia vegetal, sí, ¿no? Sí, pero es que son inteligentes. Es que ¿Piensas que tienen inteligencia? Oh, claro que no son. Si tuviera la posibilidad, no lo he podido traer, ya me hubiese gustado. Tengo una maquinita por la cual puedo escuchar la música de las plantas. Es decir, yo conecto a una hoja y al suelo, o sea, a la tierra, donde están sus raíces, sin necesidad de tocar las raíces, y automáticamente lo pongo y empieza a sonar una melodía, que es la melodía que emite esa planta, para que lo podamos entender. Es la forma de comunicarse de esa planta, que se traduce en una melodía, porque es una onda. Entonces, en ondas melódicas, pi, 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 muy monotónica, muy, digamos, limitada, pero es tal cual. Y así es como se comunican entre ellas, cada una con su lenguaje. Y he podido comprobar
que una forma de comunicarse es la de la ruda y otra muy diferente de la salvia, y que sus ondas, que se pueden reflejar en una pantalla de ordenador, se ven diferentes. ¿Qué pasado? Y cuando digo de ruda y salvia lo podía extender, hice un concierto con 5 máquinas que tuve a mi disposición en ese Concierto momento. de plantas. De plantas, que se grabó para Televisión Española. Creo que salió, no llegó a 15-20 segundos. Una maravilla, era... ¡qué bonito! Claro, es que tenemos, yo creo, la idea de que, como una mirada muy antropocentrista, ¿no? De que solamente nos podemos comunicar con el habla, y bueno, incluso dentro de los seres humanos Sí. existen muchísimas maneras de comunicarnos que no son verbales, ¿no? Indudablemente, así fue originalmente en algunos clanes de la prehistoria, sí, era por signos básicamente, y algunos sonidos, no articulados, digamos, o no establecidos así más. Sí, es así, pero claro, es que hemos vivido 20 siglos de ignorancia total, sobre todo muchos de esos siglos, no siempre, pero muchos de ellos. Se perdieron todas las costumbres antiguas, los conocimientos antiguos. Hoy se ha suprimido la filosofía de la enseñanza. O sea, nos hemos olvidado de Sócrates, de Aristóteles, de Platón, todos, y de los grandes científicos. Entonces, todo esto ha ido en una decadencia tremenda. Pensar que las plantas son inanimadas es la mayor aberración y el mayor absurdo que uno puede creer. Y nos lo han dicho. Entonces no tenemos por qué decir no, si nos han dicho continuamente son inanimadas. Con una, no sé si intención malévola o simplemente por error, el concepto de inanimado es lo que, claro, meten en un S de una mala interpretación etimológica. Inanimado significa sin alma. Bien, no son inanimadas, tienen alma, claro que tienen alma. Lo que son es inmóviles, entre comillas, y tampoco es cierto. ¿Qué es el alma para ti, Juan? El alma es aquello que configura esa parte del ser que relaciona el universo con él mismo. Es decir, que entronca o hace que haya una simbiosis con todo lo que nos rodea. Que no es la misma para todos, es más, que puede ser hasta diferente para cada uno en los seres humanos, y en el caso de las plantas, pues cada especie. O sea, hay un alma de romero, hay un alma de salvia, hay un alma de artemisa, hay un alma de manzanilla, para que lo entendamos. Y cada una tiene su dignidad y su forma. En el ser humano no, son almas individuales, somos almas individuales. ¿Y qué es? Esa parte no material, no corpórea, que invade, por así decirlo, todo mi ser y que conecta con todo mi ser. Pues que eso creo que tiene como una connotación a lo mejor religiosa, que la gente piensa que tiene una connotación Claro, religiosa, ¿no? siempre la ha tenido. Claro. Ese ha sido el gran engaño, que nos han hecho creer que el alma es una cosa religiosa, entonces que si yo no soy religioso no tengo alma. Por Dios, valga la expresión. Sí, estos son los intereses de las instituciones, entre comillas. Bueno, el alma o las almas, porque me gusta hablar de 3 almas como hablo de 3 cuerpos y de 3 espíritus. El espíritu es lo que nos hace común a todos, absolutamente a todos. Es decir, esa plantita tiene el mismo espíritu que yo, y que tú, y que todos los seres que viven. Todos los seres vivos. Porque es el espíritu de la creación. Y ahí no hay diferencia. Es decir, el espíritu divino, el espíritu creador, es el mismo, idéntico. En una pequeñita parte, en una gran parte, da igual. Esto no es una cosa medible. Sería como el eje fundamental. Y lo podemos ver en el caduceo, que es la imagen que luego adoptaron los médicos, la medicina, como símbolo de estos 2 serpientes que están como enroscadas en el aire alrededor de una especie de báculo y que miran como hacia adentro, queriendo aproximarse a él. Pues se ve claramente. Ahí se ven los 3 ciclos de las 3 almas, que son las 2 serpientes, que además, si no es una representación antigua, mucho más bonita, pero real, del ADN, pues bueno, que me lo cuenten, solo porque es antigua y nos creemos que hemos descubierto el universo, pero por Dios, tiene sentido, claro que tiene sentido. Forma parte de los primeros días de enseñanza de las plantas, que comprendan estas cosas. ¿Y por qué 3 almas? ¿Por qué 3 cuerpos? Cuerpo físico, cuerpo etérico, cuerpo astral. ¿Y por qué 3 almas? Alma emocional, alma racional y alma consciente. ¿Y qué representa eso en el hombre, en el ser humano?
mejor dicho. Pues claro, es fundamental. Si no tuviesen alma todos los demás seres vivos, no podríamos conectar con ellos, claro. De ninguna manera. Y entre ellas también conectan, ¿no? Claro, y se comunican y se sabe, además, se ha comprobado. Sí. Hay ya investigadores muy serios, científicos, titulados, y aunque lo del título a mí no me parece demasiado importante. Claro que lo han demostrado. Sí. Y como lo que pasa aquí lo saben plantas a 1 kilómetro de distancia, porque las están avisando. ¿Cómo? Tendremos que aprender a ver esa comunicación, pero para eso están los primeros, los hongos, que desarrollan kilómetros y kilómetros de micelio por debajo de la tierra y conectan con las raíces de las plantas, de los árboles, de los arbustos. Sí, es increíble lo del micelio, es una pasada. Claro, ¿y por qué unos árboles que están comiéndose unas jirafas o unos elefantes y las están dejando hechos polvo, se comunican con otros a distancia, están diciendo, oye, que os preparáis, y empiezan a segregar una sustancia fuerte para rechazar a esos, entre comillas, depredadores de plantas, a esos herbívoros? Iba a recomendar el documental, que ese creo que es como bueno, es precioso el documental, está en Filmin, se llama La vida secreta de los árboles. No sé si lo has visto. Sí, lo tengo. De un guardabosques, Peter Bollenberg o algo así se llama. Sí. Que bueno, él, claro, se dedicó toda la vida a estar en los bosques y veía que efectivamente había una comunicación entre los árboles. Como ya lo creo. Entonces lo plasmó en un libro que tiene y en el documental, que es una pasada. Y efectivamente habla de esto, ¿no? Pues del micelio, de cómo se comunican unas con otras, de que efectivamente pensamos que la comunicación solamente puede ocurrir de una manera y no es de esa manera, sino que hay miles de maneras de comunicarse. Así es. Muy interesante. Así es. Y claro, el hecho de que sean inmóviles, ni siquiera eso es verdad, porque si observamos cómo va creciendo una semilla, va germinando y va creciendo, está continuamente moviéndose y además rompiendo todas las leyes establecidas por la ciencia. Entre ellas la principal, el manzanazo de Newton, que es la ley de la gravedad. De pronto una planta crece hacia arriba y no se cae, o sea, y sigue creciendo, y hay lianas o bejucos en la selva que crecen hasta 40 metros de altura. Hay un momento en el cual, que por leyes físicas también, no podría resistir el peso, que tendría que caerse. Entonces, ¿qué hacen? Se unen varias para hacer como una especie de tronco entre varias que les permita tener esa estabilidad. ¿Qué ha pasado? Pero es un crecimiento continuo, por tanto es un movimiento continuo. Sí. Hay algunas que incluso se desplazan en tierra, pero eso es otro tema. Eso es otro tema. Es decir, es todo, nos han ido engañando porque han despreciado el mundo de la naturaleza y a la naturaleza. Hemos perdido esa conexión. Sí. Y nosotros nos lo hemos creído, claro. Incluso he escuchado de algunas plantas bueno, que reaccionan a los sonidos de los insectos polinizadores, ¿no? Que no reaccionan al sonido de otros animales, pero que reaccionan a los insectos polinizadores y pues producen más néctar y más dulce, que me pareció precioso. Esto lo explica Stefano Mancuso, que para quien le interese claro. Que es una pasada este hombre, la verdad que lo descubrí hace poquito y bueno, para que le interese este tema es, bueno, un botánico italiano increíble. Sí, preciosos las charlas. Trabaja en un laboratorio en Montpellier, creo, en Francia, tiene su propio, trabaja en un laboratorio y hace cosas extraordinarias. Y cuando veo imágenes de algunos de los vídeos que he visto de él, además de que tengo sus libros, varios de ellos, dices, bueno, es que esto es otra cosa. Es que esto no nos lo han querido contar o no nos lo han contado. ¿Por qué? Si son nuestros compañeros, si están ahí continuamente. Si a poco que salgamos de las casas y de las ciudades, y sin salir, o sea, ahora mismo aquí estoy viendo palmeras, y en casa también tenemos plantas subtropicales, y no nos cuentan esas cosas, y cómo siempre la planta va a tender a buscar el equilibrio, aunque la pongas boca abajo cuando está desarrollando. Y todo eso, y cómo se comunican, y cómo efectivamente, si es una zona o vienen las abejas, manifiestan una mayor intensidad de color que en otras épocas, a lo mejor donde carece la naturaleza de esos insectos.
Incluso Mancuso hablaba de que aprenden, ¿no? De que reaccionan Claro a que estímulos aprenden. que se les da, que ya se les había estimulado previamente, Ujú. y dejándolas durante una temporada sin ese estímulo y después exponiéndolas de nuevo al estímulo, volvían a Claro. reaccionar. Eso no es Increíble. nuevo. Lo que ha hecho Mancuso es avanzar en la investigación para poder manifestarla y mostrarla. En 1950 y poco, un tal Tompkins y Bird hacen un libro que se llama La vida secreta de las plantas. Ahí se revela todo. Por una persona que no es especializada en eso, que trabajaba para la policía y para la CIA, incluso con la NASA, en determinadas cosas, sobre todo en enseñando el funcionamiento y el manejo del polígrafo, es decir, el detector de mentiras famoso, el galvanómetro, a partir del galvanómetro. Bien, este hombre ya hizo experimentos que ni él sabía lo que iban a suponer, ni se lo podía imaginar. Porque aburrido de enseñar a la policía, no, pues esto funciona tal, cuando hagáis esto tenéis que poner tal, preguntar tal, hacer las preguntas de tal forma. Un día va a su casa, eso nos cuenta él en el preámbulo del libro, y dice, oye, si le aplico la maquinita a mi rododendro, que era lo único que tenía en su casa, un rododendro, ¿qué pasará? ¡Wow! ¿Qué pasó? Pues que de pronto empieza a haber oscilaciones que se producían en el... como no contestaciones, ¿no? Era su propia conversación, la del rododendro, ¿no? La que... ¿Y si someto al rododendro a estímulos? ¿Qué pasará? Es decir, si rompo una ramita, o voy con una tijera y corto, o le añado agua, o le digo cosas bonitas. Esto fue uno ya de los eses. Estoy loco, claro, hablar con las plantas y encima decirle te quiero mucho, eres muy bonita. Yo hablo con las plantas. Claro. Aquí, bienvenida a la gente que habla con las plantas. Que han pasado 80 años casi, o sea, 70 y Sí. tantos años desde entonces. Y ya él descubrió, porque hizo experimentos mucho más allá, o sea, los últimos ya a mí me dejaron pasmado, porque dividió el rododendro en dos raíces, y mandó uno en una nave espacial por sus contactos con la NASA. Y experimentó qué pasaría si yo estimulo de determinadas formas la que queda aquí en la Tierra, en mi casa, Sí. qué pasaría con el otro trozo de esa planta que va en la nave espacial. Los resultados son como para pensárselo seriamente, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Dónde Vale, estamos? no sabía esto. Esto en 1950 y tantos. Ya. Creo que lo han reeditado, La vida secreta de las plantas, porque estuvo descatalogado un tiempo. Bien, Mancuso lo que hace es ponérnoslo delante, o sea, con imágenes, diciendo, cuidado, que esto va mucho más allá. Claro que va mucho más allá. Es verdad que se perdieron las costumbres hace mucho tiempo del uso de las plantas en los principales momentos del año, en los ritos que llamaban paganos, en las antiguas culturas populares, no tan antiguas. En todas las épocas ha habido unas plantas determinadas que han sido utilizadas. En el solsticio de invierno ha habido unas, en el solsticio de verano ha habido otras, que eran las propias del tiempo, claro, en general. En el equinoccio de primavera y en el equinoccio de otoño. Incluso en los intermedios ha habido momentos del año en que se celebraba algo. La vendimia y la cosecha del cereal, pues por el mes de octubre, finales de octubre, en el intermedio entre el equinoccio de otoño y el solsticio de invierno. Y tenía un sentido espiritual, además, una conexión con la naturaleza. Y hablando de estas celebraciones, te quería preguntar Sí. por las plantas sagradas que se utilizan mucho, ¿no? En este tipo de rituales y de... Sí. y Como no puede ser de otra forma. Claro. Sí. Quería preguntarte, bueno, primero de qué hablamos cuando hablamos de plantas sagradas o plantas maestras, que nos explicases un poco cuál es la diferencia entre ellas y el resto de plantas medicinales. Bueno, es una evolución terminológica, básicamente. Las primeras plantas, las plantas antiguas, las primeras que fueron utilizadas, que tenemos noticia o certeza por los pueblos, desde los pueblos primitivos hasta nuestros días, se llamaban plantas de poder. Y entroncaban en un tipo de ceremonia concreta. Con el tiempo, sobre todo con la percepción y comprensión un poco mayor de las plantas, pasaron a ser plantas mágicas, porque establecían en nosotros unos niveles de conciencia superiores, que no eran ordinarios, que no pertenecían a la vida cotidiana.
Llegaron las religiones, alguna introducción de las iglesias, y entonces pasan a ser plantas sagradas. ¿Por qué? Porque los utilizaban las iglesias, claro, las religiones, inicialmente. Y modernamente, ya en el siglo XX, los etnobotánicos pues, decidieron establecer una especie de protocolo en cuanto a la nominación de estas plantas, porque ya empezaba a ser muy confuso. Que si alucinógenas, que si psicoactivas, que si enteógenas, que si... Era la ceremonia de la confusión, porque al final no se sabía si esta es tal o esta es cual, o qué caracterizaba cada una. Y decidieron, afortunadamente, llamarlos plantas maestras. ¿Por qué plantas maestras? En este caso, porque vemos esa evolución hasta nuestros días, porque enseñan. Porque como los maestros manifiestan y muestran al ser humano caminos para él desconocidos. Simplemente, por eso plantas maestras, me parece muy bien. El término enteogénico también es más completo que alucinógeno o que psicoactivo o que muchas otras de los términos que se han utilizado, por supuesto que el de drogas, claro. Que ese ya es el mayor de los desaciertos que se podía hacer científicamente hablando y desde luego espiritualmente hablando. Entonces me da igual, yo no tengo problemas con los términos, pero sí con la comprensión para la gente. ¿Y de qué plantas estamos hablando? Pues la primera, que fue la que yo fui a buscar al Pirineo, que no he mencionado, y que creo que fue de las primeras utilizadas en los cultos o en las, entre comillas, mini ceremonias primitivas, es la Datura stramonio, la conocida como hierba del diablo. ¡Wow! Casi nada. Con ese nombre es para asustar, sin ninguna duda. Bien, pero estas plantas, en ese contexto, solamente podían ser utilizadas por los brujos, por los mogures, por los chamanes que llamamos hoy, es decir, por los sacerdotes que también fueron llamados, aquellas personas especializadas que habían pasado por un proceso de iniciación durante su vida al conocimiento del mundo espiritual. Es decir, los seres primitivos ya sabían de esto del espíritu y de la comunicación con los espíritus de la naturaleza y lo saben, claro que lo saben. Desde siempre ha sido así. Y me pregunto yo si... Antes hablábamos, por ejemplo, de que las plantas parecía que surgían en el momento de necesidad. Y ahora me pregunto si estas plantas sagradas o estas plantas maestras también pertenecen a una época, a un periodo concreto de la historia. Hay algunas que pertenecen a momentos de la historia y hay otras que han sido presentadas o se han presentado más modernamente. Claro. Y yo creo que cada planta tiene su momento, sí, en un sentido, como hablábamos antes de la primavera, el verano, el hígado, sí. Esa planta, la datura, solamente la utilizaban los brujos. No podían utilizarla los demás del clan, del pueblo, de la tribu, no. Luego sí ha habido y hay plantas que son populares, en el mejor de los sentidos, y ya las utilizaban también en la prehistoria. Y que adquirían un carácter más festivo, un carácter más de... a ver si me viene el término adecuado. Bien, vendrá ahora, no importa. Y que pueden utilizar todos, todos aquellos considerados adultos en principio. Me consta que en la Amazonía occidental hoy a los niños se moja un dedo en ayahuasca y se les da un poco a probar con un dedo, lo que mojan en un dedo. Esta sería otra planta maestra también, ¿no? Es una de las grandes plantas maestras, que es de la Amazonía, pero bueno, que ha llegado a nuestras latitudes y que se ha convertido casi en una planta de uso continuo casi. Lo cual no creo que sea muy correcto, pero bueno, sí, es así. Pero estas plantas, por ejemplo, la ayahuasca o bueno, el cannabis, que hablaremos un poquito después, o los hongos, sí, las conocidas como setas alucinógenas, al final son psicoactivos, ¿no? O sea, están afectando directamente a tu sistema nervioso. Y yo lo que me pregunto es si son plantas maestras, en principio tendríamos que tener como la consciencia en todo momento del proceso, o se puede ir en algún momento a la consciencia, porque como que entiendo yo que para aprender algo tienes que estar consciente. Correcto totalmente. Claro, psicoactivo, ¿qué significa? Pues que activan la psique, o lo que es lo mismo, para dejarlo clarito, que activan el alma. Porque sí que significa alma. Bien, pero al activar el alma activan toda una serie de conexiones neuronales. Esto es comprobado porque se han hecho poniendo electrodos en la cabeza en experimentos
a personas que en ese momento lo tomaban y se ve cómo se produce una actividad mayor. Claro. Bien, ya entendemos el término psicoactivo. Pero el término psicoactivo no implica necesariamente una apertura de conciencia, que esas serían las plantas maestras. Uh-huh. Es decir, aquellas que intervienen de tal forma que abren la conciencia al conocimiento, lo cual es casi redundante, porque conciencia es lo mismo que conocimiento, uh-huh. con la ciencia o con el conocimiento. Pero bueno, vale. Bien, es muy diferente. Sí, estaríamos hablando de un estado como un poco ampliado. Ampliado de conciencia, que no alterado. Por tanto, si es ampliado, no puede haber inconsciencia. Claro. Solamente las plantas que fueron denominadas, y eso, por eso había que aclarar esas confusiones, alucinógenas, uh-huh. son las que se viven en la inconsciencia. Es decir, que son estados alucinatorios que tú no puedes controlar, que están más allá de ti y que no es consciente, simplemente tienes visiones, percepciones y cosas que están fuera de tu alcance, claro. de comprensión. Esas serían alucinógenos. Claro. ¿Y la ayahuasca es no claramente una ampliadora de la conciencia. Uh-huh. Nunca pierdes la conciencia. Uh-huh. Mi experiencia, que ha sido, bueno, relativamente grande, puedo decir que nunca he perdido la conciencia. Nunca. Es más, es tan intacto el estado de conciencia que puedo alterar la experiencia si quiero, cuando quiero. Uh-huh. En general, claro que sí. Es decir, si abro los ojos, cuando he tenido los ojos cerrados durante un buen rato y estoy experimentando, viviendo desde la conciencia lo que pasa, en el momento que abro los ojos, paro la experiencia. Si me pongo a respirar de una forma determinada, paro la experiencia. La planta me está pidiendo que no lo haga, porque si lo hago, puedo entrar en la náusea y provocarme el vómito. Uh-huh. También puedo evitar el vómito. Como lo hacen, bueno, es que yo no he conocido ningún chamán de ayahuasca que vomite nunca. Y prácticamente son mínimos las personas que conozco y que no hayan vomitado. Claro, eso siempre. Te iba a preguntar, ¿no? Que es como que esto se conoce mucho, ¿no? De vómitos, diarreas y demás. Mala costumbre, mala información. Uh-huh. Creo que ha habido un problema con el uso y el trabajo con ayahuasca, sobre todo aquí en Occidente. No se informa adecuadamente. Uh-huh. Creemos que estas cosas pues tienen que ver con la planta y la planta es la que tiene que hacer las cosas. No. Es bueno que sepamos dónde vamos, a qué vamos, con qué propósito y con lo que nos vamos a encontrar, con mucha posibilidad. Es bueno, pero esto no lo hacen. Yo se lo dije a algunos chamanes con los que he trabajado, ¿por qué no informáis más adecuadamente? Uh-huh. He trabajado con ellos, he cantado con ellos los ícaros, las canciones a los espíritus de la selva y es bueno que sepamos dónde vamos. Es bueno que quitemos ese miedo previo. Es bueno que tengamos una mínima noción de que ayahuasca es una consejera, que lo que pretende es simplemente hacer que yo me dé cuenta de lo que necesito, como poniéndomelo delante de una forma suave, además, que es como la abuela que te da un cachete para que espabiles y no hagas tonterías, pero que está ahí queriéndote siempre. Pues esto es ayahuasca, es la abuela que te aconseja. ¿Y qué es exactamente la ayahuasca? Porque creo que es normalmente se bebe, ¿no? Es un brebaje. Es un brebaje. ¿Que es sí. de 2 plantas puede ser? O pócima. O pócima. Sí, son 2 plantas las que participan en la bebida. Una es el eje, que es la Banisteriopsis caapi, conocida por algunos pueblos como caapi simplemente, por el apellido, digamos, o yagé en algunos otros. Y luego está la chacruna, que es la Schizotria viridis. Tiene sentido que sean 2, porque químicamente, para entenderlo, Banisteriopsis es un IMAO, un inhibidor de la monoamino-oxidasa de nuestro estómago, por así decirlo, de la parte digestiva de nuestro estómago. Y la chacruna, que es como se conoce en la mayor parte de los pueblos indígenas de la Amazonía, es el DMT. DMT, dimetiltristamina, es una sustancia que provoca esos estados de conciencia alterados, visiones y demás. Entonces, la combinación de DMT con IMAO lo que significa es que no hace un efecto tan potente en nosotros. Todo lo que activa de determinadas formas en
nuestra mente, nuestro cerebro más bien, provoca una reacción hepática, porque el hígado, el sistema nervioso central y la piel forman un triángulo de conexión continua en las dos direcciones, tanto hacia un lado como hacia otro. Entonces, todo lo que afecta fuertemente a mi cerebro, inmediatamente tiene una repercusión en mi hígado. Por eso se producen las mareaciones, la náusea y el vómito. Por eso. Porque de alguna forma me pide que limpie. El vómito no es una mala intención de la planta, es una petición o una exigencia de que limpie. Entonces, eso hay que entenderlo, esa relación con el hígado, y es bueno explicarlo. Que es un tema de limpieza, no es que quiera maltratarme la planta. Y por eso casi todo el mundo vomita. Y tengo que decir que he vomitado 3 veces, en muchas experiencias. Y generalmente no debido a la planta. Aunque también no todo el mundo lo hace igual, no todo el mundo manipula de la misma forma, la planta, el brebaje, pero sobre todo por la música. No tiene nada que ver oír música enlatada, que llamo yo, es decir, de CDs o de cualquier otro ese, a oír música cantada directamente por el chamán. Claro. ¿Qué papel juega el contexto en la ayahuasca? Porque normalmente se toma en grupo, ¿no? Normalmente no se toma de manera individual. Y bueno, pues eso, hay música, hay cantos, etcétera. Eso también puede, evidentemente, ayudar a la experiencia, ¿no? Sin duda. Pero el contexto es artificial en ese sentido, Sí. porque es en Occidente que se hace en grupo. Allí en la Amazonía no necesariamente. La persona que lo necesita va a buscar al chamán y le hace su sesión de ayahuasca. Ya. Aquí se hace en grupo por 2 cosas. Una pragmática, economicista, por así decirlo, y otra porque sentimos el refuerzo del otro, cercano. Pero, a decir verdad, es solamente ese refuerzo de proximidad, porque una de las cosas que se pide, y los buenos chamanes lo hacen, por favor, no interferáis en ningún momento en el otro. Aunque tengáis ganas de hablar, aunque tengáis ganas de reír, aunque cada uno tiene su vivencia, su experiencia, y hay que dejarle. Por tanto, es solamente eso de proximidad, de saber que a mis lados, a mi izquierda y a mi derecha, hay otra persona que también está viviendo su experiencia, pero que es suya. Y puede ser un proceso totalmente diferente. Por tanto, bien, bueno, pues se ha establecido así, no está mal. La costumbre antigua, primitiva, de reunirse en círculo, pues también es normal, es totalmente, responde a unas fórmulas de la geometría sagrada, o sea, no tiene nada de particular. En todo eso se produce, sí, un efecto de refuerzo y de mejor aceptación. Pero ya digo, si yo abro los ojos, puedo percibir a todos los demás, dónde están, cómo son, si son rubios, morenos, tal, todo, todo. Y el chamán está ahí Y el controlando un chamán poco la tiene que situación. estar simplemente para impedir que la cosa se desmadre. Claro. ¿Puede ser peligrosa? Puedes tener algunas cosas, no peligroso en el sentido real de peligro, de correr peligro la vida, no. Hasta donde yo sé, no sé de ningún caso que ayahuasca haya supuesto un hecho fatal en la vida de las personas, pero sí que puedes tener momentos muy ingratos. Claro. He visto llantos desgarradores y he sentido la necesidad de ayudar, de apoyar. Y me he mantenido en mi sitio y he dicho, no, si quieres apoyar, apoya desde la mente, mándale todo lo que puedas de positivo, pero déjala. Está viviendo su experiencia. Tiene que llorar, tiene que pasar ese duelo, sea por lo que sea. Ella lo sabrá, porque esto es lo que hace ayahuasca, que tú sepas encontrar el sitio donde te quedaste, enganchado, anclado o como se quiera llamar. Y si es en un hecho doloroso, una pérdida, una situación mala, que lo hemos pasado mal y no has pasado bien el duelo, o tienes todavía eso agarrado a tu alma, tienes que sacarlo. Y lo que te dice la abuela, llora. ¿Y por qué no? O sea, porque es un ejemplo. Sí. Yo estoy pensando, por ejemplo, que bueno, al final todas estas sustancias, al final, como decías, están afectándonos al sistema nervioso y, bueno, juegan un poco con estos neurotransmisores que ya tenemos de manera endógena en el organismo. Sí. Pero hay otras técnicas que a lo mejor no implican tomar ninguna sustancia, que también, bueno, pues por ejemplo, respiración holotrópica o meditación, una buena conversación con alguien, etcétera, que también... Correcto. ¿No? Eso también estimula mucho a nivel de neurotransmisores. Entonces, ¿por qué añadir una sustancia externa? Porque es una vía natural, porque el mundo actual funciona con una rapidez o una inmediatez
mucho más acelerada que se funcionaba antes. Claro que sí que se puede hacer a través de la meditación, pero a través de la meditación sistemática, es decir, de un día y otro día y otro día, acostumbrarte a meditar, porque meditar no es solamente estar en silencio, ni jugar a ver si veo una pizarra, no sé, quiero decir, tiene su arte, claro que se puede conseguir. El yoga también en determinados momentos, y no todos los yogas, porque yoga también significa yugo, también nos puede llevar por esa vía, claro que sí. Y has dado en una clave que no frecuentemente pienso. Una buena conversación. Pero ¿cuándo nos paramos a tener una buena conversación? ¿Cuándo realmente empatizamos de tal manera que queremos, no solamente comprendemos, sino que queremos interiorizar lo que nos están diciendo? Y a la vez damos la oportunidad a que también... Eso es lo más estimulante, eso. Sí, sí, sí. Pero es que eso no suele ocurrir. Entonces, el mundo natural está ahí. Lo percibimos aunque no lo concienciamos. Y lo hace más rápido. La experiencia que yo puedo tener en una ceremonia, en un estado de ayahuasca, está ahí, es una noche, son unas horas. Claro. ¿Y dura menos también? No, ¿O puede, no? Esa es la bondad de la comprensión de las plantas. Es que lo verdaderamente importante no es lo que pasa esa noche. Vale. Aprendí muy pronto y me encantó y me pareció lo más extraordinario de ayahuasca, por ejemplo, no solamente de ayahuasca, es que cuando realmente tiene importancia es el día siguiente y el otro, y el otro, y el otro. Es decir, los días que pasan después de la ceremonia. No es lo que te estés tomando en ese momento, sino la realidad de una conexión con un mundo más allá, con una conciencia más amplia. Y por tanto, mejora tu vida. A mí es que esta ampliación de conciencia, bueno, yo no sé si nuestros oyentes habrán consumido ayahuasca en algún momento, habrán hecho una toma de ayahuasca. Yo personalmente nunca la hice, porque a veces ya mis propios patrones de pensamiento sin ningún tipo de sustancia ya a veces me apabullan como para tomar algo. Es que, claro, es el miedo al enfrentamiento de uno. Y eso es lo que hace ayahuasca. Suavemente, pretende hacerlo suavemente, pues te va aproximando a que te veas, a que veas lo que necesitas. Y a partir de ahí es la enseñanza, claro, por eso es planta maestra. Bien es verdad que los riesgos que me has preguntado y no he terminado de contestarte. He visto en unos cuantos años, yo diría que bastantes, he visto 3 casos de brotes psicóticos. Eso es lo más peligroso que he visto. Y lo es. Lo es sobre todo porque la persona lo pasa muy mal. Y entonces, pues, no puedo. Pero francamente, el problema no es el brote, porque la psicosis está en ti. Claro. No se produciría ningún brote si no tuvieses una predisposición a que eso surgiese. Y no tan malo tampoco, o sea, quiero decir, el problema es que no siempre el chamán es alguien que tenga los conocimientos, la preparación y el interés necesario para sacarte del brote. Por lo demás no tiene mayor importancia. Y esto sucede también con otras plantas, por ejemplo, otra que quería hablar contigo era el cannabis. No sé si también tiene puede producir estos efectos. El cannabis es peligroso, no por el cannabis. No por el cannabis. Es la planta posiblemente más antigua que se utilizó comunitariamente en celebraciones, en fiestas, y era participativa y era una planta de alegría, de euforia, de comunicación, además de unas formas muy especiales. Así ha sido siempre originalmente. Es una de las plantas más populares y universales en la Tierra. Lo han utilizado en la India, lo utilizaron en China, lo utilizaron en el Oriente más lejano y también en el Occidente más próximo. En todas las culturas, en África, por supuesto que decir de los pueblos árabes y musulmanes, claro. Es decir, es la más universal de todas las plantas que conozco. Pero hoy ya no es el cannabis. Yeah. Ese es el gran problema. No es el cannabis porque se ha sometido a una serie de procesos transgénicos, de procesos de mutaciones y de hibridaciones para conseguir. Y todo esto siempre es lo mismo. Dinero, dinero, dinero. Donde se implica que estamos haciendo plantas que hibridamos o mutamos para conseguir que tengan una gran cantidad de THC, por tanto que la experiencia sea un pedo, que se dice en términos muy populares,
enorme y que te deje, ¡pah! O todo lo contrario, o que tenga un S más suave, pero que tenga más CBD y tenga más CBH y no sé cuánto. Eso te iba a preguntar qué piensas del CBD, porque ahora, bueno, se ha comercializado que parece esto... Una patraña. Sí. Sí, totalmente. Entonces, primero, cannabis. Si no se hubiese hecho esto, si estuviésemos o estuviesen utilizando cannabis natural, como ha sido siempre, con la variedad que corresponde a cada uno de los sitios según su temperatura, su climatología, su latitud, etcétera, otra cosa sería. Es decir, no era lo mismo, obviamente, el cannabis afgano que el libanés, claro, que el del norte de África, Marruecos, que se da en otras latitudes. Y aquí en España también, claro, porque el cáñamo es la misma planta, o sea, solo que el cáñamo es una planta que tiene lo mismo, toda la morfología, pero tiene pequeñísimas trazas de THC. O sea, en principio tenía más CBD que THC. No sé, en principio lo que ocurre es que se adaptó más claro, a la industria el cáñamo, lo que llamamos cáñamo. De qué estado quieras buscar, ¿no? Y para qué se iba a utilizar. Y claro, el cáñamo es lo que interesaba, porque posiblemente se desconocía a muchos niveles o no interesaba. ¿Para qué? Para hacer velas de barcos, las más resistentes y las mejores, para hacer cuerdas, para hacer sogas enormes, solo modernamente, incluso para hacer tejidos para vestir. Es una gran fibra, la mejor que existe, mucho mejor que el algodón, mucho mejor que el lino, que decir de las fibras sintéticas. Bien, entonces ese proceso de adaptación hace que vaya perdiendo esa parte salvaje, entre comillas, de THC, de CBD y demás. Sí. El CBD, te decía, una patraña. ¿Por qué? Porque es la misma pretensión de siempre. O sea, quiero centrar en una sustancia la capacidad curativa de una planta. Eso es mentira. El THC tiene más de 70 alcaloides. Vamos, alcaloides entendidos como terpenos, cadenas grasas, que supone toda una serie de principios activos, al margen de los otros principios activos hidrosolubles. Esos son solamente los liposolubles. Claro, lo que pasa es que una planta sola no se puede comercializar. O sea, quiero decir, la planta entera, digamos... No se puede registrar. No se puede registrar, claro. Y no permiten que se comercialice. Claro. Está prohibida. Claro. Entonces, surge el CBD, pues ahora ya sí. Claro. Ya lo puedo envasar y hacer no sé qué. Negocio. ¿Quién tiene la posibilidad de comercializar CBD, o productos derivados del CBD? Los laboratorios. Claro. Que no es que no tenga propiedades, ¿no? O sea, quiero decir, no, las tiene. Lo que pasa es que... Pero tiene muchas menos que la planta, muchísimas menos. Y en algunos casos más riesgos. Claro, es todo interés. En España hay 6 concesiones a 6 laboratorios, pero sigue estando prohibida. O sea, ya se puede comercializar, pero a mí no me permiten tener unas plantas que yo vaya a utilizar para lo que sea. Esta es la gran falacia de todo. Entonces, no estoy en contra del CBD, pero es simplemente lo mismo de siempre. Lo mismo, la misma cantinela. Qué pena que la planta, que aquí y en muchos contextos de Occidente se ha llamado Santa María, que ha sido utilizada ritualmente, incluso ceremonialmente, con gran acierto, se haya convertido pues, en una cosa mutante, porque es así, o sea, ya está transgénico. O sea, ¿esto qué es? ¿Dónde estamos? Y que la gente traga y la modernidad, pero claro, ya eso sí es droga. Pero se prohibió también por lo que se prohibió, hay intereses determinados para darle a la industria del algodón norteamericana el poderío sobre la fibra. Porque el cultivo de cáñamo era mucho mayor en Rusia, en la India y en otros países que allí. Entonces había que prohibir el cáñamo para darle salida al algodón de los esclavistas del sur de Estados Unidos. Esta es la historia del cáñamo. Pobrecita, qué planta más, cuando es una de las plantas más antiguas, más bellas, más entrañables, y que hasta da gusto tenerla en un jardín, si es preciso. O sea, no... Pero bueno, está en la historia. ¿Para qué nos puede servir el cáñamo? O sea, quiero decir, a nivel de uso personal. Tiene muchas propiedades medicinales, siempre las ha tenido. El cannabis limpio. Luego, además, hay que entender, igual, lo mismo, es el conocimiento. Qué bueno sería que aprendiésemos todo lo que pudiéramos. El cannabis tiene un espíritu, lo que es la planta, la María, la Santa María, que se llamó así por lo que se llamó, alguien tuvo esa intuición, es una planta tremendamente femenina. Fíjate que los pueblos árabes
si se quiere decir musulmanes, pues musulmanes, pero no todos son musulmanes, acostumbraban a ese polen tomarlo de una forma totalmente diferente, que se llama hachís, o hashish, o como se quiera. Sí. Y el hashish, siendo la misma planta, es masculino. Esto influye en la forma de actuar de la planta. No es lo mismo actuar desde el yin que desde el yang, según los orientales. Según nuestro occidente, no es lo mismo actuar desde la perspectiva de la indicación femenina que de la indicación masculina, sin que esto tenga que ver nada ni con sexos ni con nada por el estilo. Pero esto no se comprende. Yo conocí por primera vez el uso a través del hachís. Y puedo decir que fue una sorpresa grata, tremendamente grata. Yo era un hombre, pues un chaval, porque era un muchacho de 21 años en ese momento, que me retrasé, porque mis amigos ya fumaban desde los 17, 18. Y un día, Juan, fúmate un peta, hombre, fúmate un cigarrillo. Poniendo pegas y tal. Y ya estábamos reunidos en un sitio. Venga, tómate unas caladas. Me pasan el S, doy varias caladas así. No sentí nada. Me bloqueé, o sea, yo quise bloquear hice todo un esfuerzo por bloquearlo porque tenía miedo. Me habían contado tantas cosas malas que tenía miedo y lo bloqueé, no sentí nada. Fue una cosa normal. Y un día, estando con varios amigos, entre ellos el que me acompañó en el viaje a Pirineo, me pasó un cigarrillo, venga, y casi sin pensarlo, me doy varias caladas, me lo vuelve a pasar y doy otras más. No hicieron falta muchas más. Recuerdo que de pronto, ¡guau!, la perspectiva de lo que me rodeaba cambiaba y que todo me producía euforia, que tenía necesidad de reírme y de romper con esa estructura seria. Yo siempre había sido el hombre serio que aconsejaba a mis amigos y a mis amigas. Y decidí, no me puedo quedar aquí, no puedo estar aquí encerrado, sentado en un bar. Fíjate, en un bar además. Y entonces cojo, me salgo y me pongo a pasear. Y la sensación de placidez, la sensación de bienestar, sin ningún tipo de pérdida de nada, de ninguna clase, era tan grande que dije, si esto es así, si me hace sentirme tan alegre y con tantas ganas de reír, no puede ser malo. Y no puede provocar buscar esa sensación, no puede provocar una adicción. Estoy pensando, por ejemplo, en la gente que tiene como la costumbre de fumar antes de dormir, ¿no? Entonces, buscando esa sensación de relajación, sí, o buscando esta sensación que tú comentas de, sí, pues estar más alegre, ¿no? No puede provocar esta sustancia que queramos estar todo el rato en esta... Sí, como todas las cosas, claro. Pero no es eso exclusivo del cannabis. No, quiero claro. decir, cualquier cosa que hagamos que no produce satisfacción puede ser susceptible de que nos genere hábito. ¿Por qué? Porque queremos estar en ese estado. Claro. Simplemente. No mucho más que cosas que no tienen nada que ver con la química. Es verdad que tiene principios activos y que tiene alcaloides. Y todos los alcaloides se caracterizan por una cosa. Actúan con una gran rapidez sobre nuestro hígado o sobre nuestro sistema nervioso, que en cualquiera de los casos va a ser bidireccional. ¿Esto qué significa? Que al actuar de forma directa, el impacto es más grande. Uh-huh. Pero es un hábito o es una adicción que es no condicionada por la sustancia, uh-huh, sino por el contexto, por sentirme bien. Hay sustancias que sí que producen hábito, pero hábito físico. Hábito porque orgánicamente el cuerpo me pide que quiere esa sustancia. Uh-huh. En este caso es más una habituación o una dependencia por el efecto, que no por la química interior. Uh-huh. Esa es la diferencia. Claro. Sí, llega a producir hábito, claro, yo lo sé. Durante años después me fumaba solamente 1 o 2 después de cenar, para lo que tú decías. Claro. Voy a dormir plácidamente y además voy a tener sueño, no va a haber nada que me inquiete. Y me lo tomaba casi para dormir, lo cual es una tontería, vamos. Pero sí, pero yo decía, es mucho mejor esto que tomarme un antidepresivo, un ansiolítico o un relajante del sistema nervioso químico. Entonces, me fumaba un cigarrillo,
a dormir, tranquilamente. O estaba un rato, boom, meditaba un poquito, hacía un ese, y a dormir. Claro, y en ese sentido sí puede ser habitual. Hoy, la María, sobre todo, es decir, el cannabis planta, utilizada de la forma que se utiliza, puede llegar a ser peligroso. Puede provocar estados psicóticos, según se ha comprobado, pero porque se ha alterado. Y pérdida de memoria también, ¿no? Y pérdidas de memoria, claro, en el ese continuado, en el uso continuado, sí, claro, porque va actuando sobre zonas neuronales del cerebro y entonces, claro, normal. Todo lo que se utiliza asiduamente y en abundancia puede producirnos problemas. Y en este caso también. Quizá algo más que otras cosas, por eso, porque tiene sustancias importantes, alcaloides, básicamente, o glucósidos y alguna otra sustancia. Y terpenos. Claro, cuánta gente ha escrito canciones y cuánta gente ha hecho obras de arte. Sí. Y a raíz de esto, bueno, es que hay tantas plantas de las que me gustaría hablar contigo, pero como no tenemos tiempo, estás hablando de creaciones, de... Bueno, ten en cuenta que tengo que coger un avión y no puedo perderlo. Estoy pendiente de la hora. Bien. Hablando de esto de creaciones, de artistas que utilizaban sustancias para hacer obras, quería hablarte de las setas alucinógenas o los hongos, claro. Psilocibios, ¿no? ¿Se llaman también? Psilocíbicos. Psilocíbicos, esto es. Quería preguntarte, bueno, sé que es un temazo para ti, que te gusta mucho hablar de hongos. Sí, claro. Y bueno, quería preguntarte sobre todo un poco por la historia de los hongos, porque sé que es, bueno, posiblemente de los seres vivos más antiguos, ¿no? El más antiguo de todos. El más antiguo. El más antiguo, claro. Tiene tanta importancia que fue el primero. Fue el que enseñó todo lo que iba a venir después y lo preparó todo para que viniese. Por tanto, qué importancia, claro que la tiene. Pensar que fue la primera criatura viva que caminó la tierra, un hongo, dices, tela con lo que nos enfrentamos. Claro. Pero además fue la primera manifestación a nivel popular, de uso popular me refiero, ceremonial, de una sustancia, de un vegetal. Bueno, vegetal hasta hace poco, ya no es vegetal afortunadamente, ahora es del reino fungi, no del reino vegetal. Bien, el hongo es algo precioso y primigenio en todos los sentidos. Yo creo que el hongo es el eslabón perdido, con eso te digo, creo que lo más importante que se puede decir del hongo. Los hongos psilocíbicos, creo profundamente, y digo creo porque no tengo una clara, por supuesto, certeza de que es así. Científicamente no está demostrado, no tenemos restos, desgraciadamente los hongos no dejan restos, de la misma forma que semillas de plantas u otras partes de plantas han quedado fosilizadas o tenemos muestras desde la prehistoria, de los hongos no, se descomponen muy fácilmente. Bien, la mujer medicina ya sabía que esos hongos eran especiales y ya se utilizaban en fiestas, en reuniones del clan, de la tribu, y se tomaban. Porque eran ajenos a cualquier tipo de conflicto, primero. Porque presentaban una serie de percepciones que nos hacían, o que hacían, al ser primitivo, comprender lo que les rodeaba del universo, del mundo vegetal, del mundo animal, todo lo que les rodeaba se presentaba de una forma totalmente diferente. Incluso está la teoría esta del mono dopado, claro. Que es de Terence McKenna, ¿no? Claro, de McKenna, pero es que mucho más allá va Paul Stamets, que cuenta su experiencia y cómo perdió la tartamudez, el problema que tenía, pues tomando casi, pues eso, sin darse cuenta, le dieron unos hongos, unas psilocibes. Sí. Y cambió su vida totalmente. Bueno, por si alguien no lo sabe, lo de la teoría es que parece que nuestros antepasados, bueno, es una teoría, ¿no? Pero sí. Que nuestros antepasados tomaron hongos o setas y que eso favoreció en el desarrollo cognitivo. Sí, seguramente, y esos antepasados homínidos o monos, mejor dicho, pues parece que al final se convirtieron en seres humanos. Yeah. Bueno, yo creo que es más cercano, es muy posible que también los monos comiesen hongos, sí. Y seguro que amplificaron determinadas habilidades, seguro. Ahora, la percepción de la conciencia, de lo que es la conciencia, se produjo ya con el Homo erectus en la época posiblemente de Cromañón
o de neandertal, en esa época más o menos. ¿Por qué? Porque era cuando podían, ya tenían preparado el cerebro y ya empezaban a desarrollar determinadas partes del alma, podían comprender o podían encajar esa realidad. Claro, en ese momento fue cuando se produce lo que se llamó el eslabón perdido, lo que Darwin jamás consiguió encontrar. Es decir, esa entrada diferente del mundo físico al mundo anímico, por así decirlo, o entrar en la conciencia, que es una parte, un estado del alma evolucionado. En lo que nos pueden ayudar los... Claro, sin ninguna duda. Y se puede experimentar en muchachos jóvenes que han tomado sus primeros hongos cómo reaccionan. Lo primero, cambia la percepción de lo que te rodea. Generalmente, si se toma en la naturaleza, sientes cómo las plantas se comunican, ves cómo se mueven, tienes una percepción de los colores y de todo extraordinaria. Bien, ahora imagina que encima eso se produce en una multidimensión de la comprensión. O sea, ya lo ves como unos seres que al estar moviéndose son seres vivos que tienen toda una serie de comprensiones que interiorizo. Y eso es lo que pasó con los pueblos primitivos. De pronto la trascendencia la encuentran a través de esos hongos, que no son peligrosos, que no producen hábito, que no tienen ningún tipo de peligrosidad en cuanto a la vida, en cuanto a lo más peligroso es que de pronto te dé tanta alegría lo que ves, que si estás en la montaña te tires de una roca y te des un buen ese, o quieras correr y de pronto tropieces porque no estás tampoco en la mejor condición física. No, son muy inocentes. Se han llamado siempre niños de luz, ángeles de luz, por tanto tienen esa dimensión. Cuidado, porque lo mismo, si no estamos mínimamente confiados y si no nos entregamos de una forma adecuada, pues puede producir algún pequeño brote de desconcierto, más que psicótico, de desconcierto. ¿Esto qué es? ¿Qué me pasa? ¿Dónde estoy? Claro. Porque te sorprende la visión, claro. Depende también, me imagino, de la cantidad que tomes, porque yo he oído hablar de las microdosis de hongos, ¿no? que también ayudan en muchísimos aspectos y de salud, y que, bueno, realmente eso no te provoca estos estados de los que estás hablando. Claro, ese ha sido uno de los grandes aciertos de la modernidad, el descubrir que el efecto terapéutico no tiene por qué pasar por el efecto, digamos, psicoactivo o de apertura de conciencia, no es necesario. Y entonces las microdosis suponen eso, que al ser dosis más pequeñas, mucho más pequeñas, no producen alteración y en cambio sí que están actuando sobre el sistema nervioso cerebral principalmente y las conexiones neuronales poco a poco. Esto es muy interesante. Sin impacto, claro. Te digo, ha sido un gran acierto. Claro. Un gran acierto. Y además, bueno, pues de momento no hay problema, lo venden en determinados establecimientos, o, digamos, legales, sin ningún tipo de... Y ahora ya se está extendiendo a otras plantas. Por ejemplo, ahora ya hay microdosis de ayahuasca. Ahora empieza a haber microdosis de San Pedro. Y esto sí que sería, o sea, esto se podría utilizar diariamente, porque me imagino que de los rituales estos que estás hablando, no hablamos de que sea diariamente, ¿no? Esos son como momentos puntuales. Esto tiene unos protocolos, pues hay diversos. Así los que he visto más es, tomas todos los días, durante una semana, tu microdosis, una microdosis. Por la mañana, por la noche, depende de... Lo dejas. Vuelves 8 días después, vuelves a tomar. O tomas 3 días, alternas 3 días de descanso y de tomas. Hay varias formas. Sí, por tanto, bueno, no sé cómo se han establecido los protocolos. Algún día a lo mejor me planteo estudiarlo y ver si tienen sentido o se puede establecer de una forma normalita y más casera. Pero me parece un acierto, sí, cierto, porque a veces la experiencia, pues eso puede ser impactante y no todos los encajan bien, esas experiencias. Yo he vivido experiencias con los indios lakotas de peyote, digo, jucurí, que se llama, es que no me venía bien. Juculí. Sí, el peyote se llama allí en el lenguaje indígena, jucurí. Y también con huicholes. Con huicholes es una maravilla, es un cielo de experiencia porque ellos son un cielo.
tienen un carácter y una forma de percibir el mundo y de realizar las cosas muy diferente. Los lakotas lo que buscan con el peyote es el arte del guerrero. Entonces te hacen ser un guerrero. Claro, pequeñín, ciudadano de Madrid, plantearle que tiene que ser un guerrero indígena lakota, con todo lo que han pasado los pueblos indígenas del norte de América, yo me sentí muy mal, porque todo estaba prohibido. No te podías tumbar para nada, tenías que mantenerte en una postura erguida, sentado, pero erguido. Y hay momentos en que el cuerpo pide, por favor, túmbate un ratito, no te duermas, no. Y además no puedes dormirte, o sea, no. Pero no, había que estar de pies y no sé qué. Y no te puedes levantar. Y si quieres salir a hacer tus necesidades, a orinar generalmente, tienes que pedir permiso y tienes que esperar a que el señor del fuego o el señor de tal cierre la puerta del central de la... Mira. ¡Qué suplicio! ¡Qué suplicio! Y entonces, además, por último, claro, para que todo sea muy de guerreros, y de aquí nadie puede moverse hasta que el sol no aparezca en lo alto del tipi. Madre mía. O sea, en lo alto nadie se puede mover. Entonces yo asumo una cosa, que cuando voy a hacer algo lo quiero hacer. Es porque quiero, no voy a hacer una experiencia simplemente, no, quiero estar. Entonces, bueno, daban una ceremonia, los lakotas, me invitaron y dije, pues voy, claro. Y voy a cumplir con lo que haya que cumplir. Bien, pero fue un esfuerzo demoledor. Recuerdo la entrada de la luz del sol en lo alto del tipi. Dijiste, por fin. Me levanté, permiso, y en medio del tipi les dije, no entiendo nada. Y les di la chapa, que se diría vulgarmente o que dirían mis hijos, les di una turra. Les dije, ¿qué es esto? ¿Sois conscientes de lo que estáis haciendo? No somos guerreros, somos ciudadanitos de aquí, de la península ibérica, claro, casi todos, que no jugamos al guerrear, o no debemos. Y no tenemos ese espíritu. Yo entiendo que los indios lakotas en su momento y eso es un pueblo muy... Nosotros no somos guerreros. Ya. Estoy harto, a mis años, de prohibiciones. Y si vengo a encontrarme con el espíritu del jicurí, no es a base de prohibiciones, que no me pueda recostar, que no pueda cambiar la posición, no sé qué, que no me pueda tumbar un poco para que mi cuerpo descanse. Ya sé que si quiero ser guerrero tengo que asumir todo el sacrificio necesario, pero yo no vengo a sacrificarme. Lo siento mucho, lo he pasado horriblemente mal. Me dirigía a los indios. Sí. Y ahora que ya el sol está presente y nos bendice, me despido. Me voy. Y me voy así, tal cual. Pero que sepáis que esto no es. Que esto no es. Ya está. Para mí no lo es. Yo no hablo en nombre de nadie, ni tengo... Pero para mí no es. Y cogí, abrí la puerta del tipi y me fui. Luego algunos vinieron, oye, enhorabuena, tal, me parece muy bien, sí. Si no busco tampoco eso, yo busco manifestar lo que pienso y lo que creo que se debe hacer con la gente, para bien de ellos. Y no por eso voy a perder la experiencia de jicurí, si aprendí con el maestro, otra de las plantas que hubiésemos ido a buscar, pero que aquí no existía entonces, hubiese sido el jicurí, hubiese sido el peyote. A mí me atraía muchísimo por los estudios de Carlos Castaneda, pero sabía que aquí no se daba. Años después los he comprado en viveros y hoy los tengo en casa, simplemente porque quiero que estén presentes. Cerca. No, ni quiero tomarlos, ni tengo ningún interés, pero quiero que estén presentes porque es una planta, un cactus sagrado para los pueblos de Mesoamérica, del norte de México y del sur de Estados Unidos. Igual que tengo San Pedro, bueno, eso se dan habitualmente aquí en la península, igual que tengo mis mandrágoras en el jardín, claro, que eso ya es... palabras otra mayores. Cosa. Bueno, es que podríamos estar aquí hablando. Pero sí, son muchos años y por tanto pues alguna podríamos seguro escuchar miles de anécdotas que tienes para contarnos, pero por desgracia el tiempo que tenemos es limitado. Pues sí. Así que yo creo que
Hemos tratado temas muy interesantes. Muchísimas gracias, Juan, por compartir tu sabiduría y tus experiencias. Y bueno, espero que a los oyentes les sirva muchísimo la información, que les abra la mente a lo mejor a nuevo conocimiento, que yo creo que eso es importante. Y bueno, pondremos toda la información de Juan y de la Asociación Sábila en la descripción del vídeo. Porque bueno, también lo editamos en vídeo y en audio, así que lo pondremos allí en YouTube para que puedan contactar contigo si tienen cualquier pregunta. Perfecto. Y si nos puedes mandar a la asociación, por supuestísimo, la grabación y eso, pues encantados y te lo agradecemos. Y yo te agradezco tu tiempo muchísimo, Juan. Y yo a ti, que me hayas invitado, que esté aquí, que pueda hablar de algo que me apasiona y me encanta, de ese mundo extraordinario. Y agradezco a todos los oyentes, a todas las personas que hayan querido o quieran entrar y quieran escucharnos. Creo que puede ser interesante y espero que lo sea. Seguro para que ellos. Sí. Y nada, me despido de todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan. Chao, chao.